Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos en el programa de 760 AM en ABC Radio por Amor a México, conducido por un servidor, Raúl Camus. Y hoy estamos de plácimes con invitadas de lujo de una fundación que ya les parecerá muy interesante conforme vayamos transcurriendo la plática. Se trata de la Fundación para la Reconciliación, y esta fundación es un movimiento que empieza en Colombia después de aquella guerra que fue un lastre para el país y que todos recordaremos, la guerrilla de las FARC, y que gracias de alguna manera a esa situación que fue muy dura, pero que alguien se tenía que comprometer para buscar una mejor convivencia social, pues toma la iniciativa el padre Leonel Narváez, quien es ahora el presidente de esta fundación allá en Colombia. Y para México está Lucía Valdemar, quien es la presidenta de esta fundación, y con quien tendremos un enlace en unos minutos más para que nos platique ella también su experiencia y los resultados que están teniendo para México. Nos acompañan también Perla Guerra Ramos, quien es psicóloga y facilitadora de las escuelas del perdón y la reconciliación, que es justamente lo que trata esta fundación, y Adriana Guevara Torres, quien es una gran activista muy comprometida en las causas de defensa de la vida y de la familia, entre muchas otras. Pues bienvenidas, feliz domingo, amigas y amigos. Empezamos el programa. Y empezaremos. Yo le quisiera pedir a Perla Guerra que nos platicara un poquito el tema, cómo surge esta fundación y cómo particularmente llega a México y qué están haciendo en México para ayudar a las personas que requieren el perdón. Pues hola, buen día a todos. Pues muchas gracias por la invitación. Como dicen, bueno, pues yo vengo de la Fundación para la Reconciliación, que es todo un movimiento de personas que estamos comprometidas y que creemos verdaderamente en la paz y en el bienestar, y que estos procesos pues solamente se pueden llegar a través de verdaderos procesos de perdón y de reconciliación. Entonces, bueno, la fundación surgió en Colombia. El padre Leonel pues estaba trabajando en sus comunidades, ayudando pues justamente con toda esta tragedia que se vivía de dolor y de sufrimiento, y él veía que hacía falta algo más, o sea, que la fe, que la esperanza, que la ayuda de unos a otros no era suficiente, que era necesario como impulsar alguna otra cosa más, porque las personas seguían pues con una carga tan pesada, tan difícil, tan dolorosa. Y es como él empieza a promover el perdón y se ayuda de profesionales, tiene oportunidad de viajar a Estados Unidos y hacer un doctorado que le permite estructurar una metodología que son las escuelas de perdón y reconciliación. Entonces, bueno, estas escuelas justamente lo que ayudan o lo que facilitan es la posibilidad de las personas de tener un espacio de encuentro consigo mismas, con su dolor, con su tragedia, con su historia, y poderla resignificar para pues llegar con otros ojos, con otra vida, con otro ánimo a compartir con su familia, con su comunidad. Entonces, bueno, es un proceso que lleva ya bastante tiempo. El modelo se creó en el 2000, más o menos. La verdad es que tuvo muy buena bienvenida, empezó a recibir premios, primero premios de la paz en Bogotá, después recibió un reconocimiento de la UNESCO, y bueno, cada vez más ha ido teniendo como mayor pues vista y reconocimiento de diferentes instancias. Justamente ahora está en el Foro por la Paz en Francia, también se está reconociendo la metodología, y bueno, pues por ahí anda el equipo de colaboradores también que han estado sumando a esta apuesta, ¿no? Y decimos que creemos, o lo que nos gustaría es instaurar una cultura política del perdón. Esa es la meta. Qué importante, amigas y amigos, y quiero pensar como cualquier ciudadano común que diríamos, oye, ¿yo por qué tengo que perdonar al que me ofendió, al que me agredió, al que maltrató a mi familia, o peor aún, casos más graves, ¿no? El que mató a algún familiar mío, etcétera? Suena que es un tema muy complicado, muy difícil, y parecería en principio que lo que estoy haciendo es generarle gracia y perdón a un tercero sin beneficio para mí mismo. Y yo quisiera que profundizáramos un poquito más cuál es el beneficio de quien otorga el perdón, porque también he sabido de gentes, padres de familia que han sufrido grandes tragedias, aquel grupo, por ejemplo, los jóvenes de Ayotzinapa, entre muchos otros que han sufrido tragedias similares. Parecería que no están en capacidad de otorgar el perdón, porque pues es algo que en principio beneficia
al agresor. ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué tendría alguien que sumarse a este movimiento y por qué tendría que otorgar el perdón a alguien que lo ha agredido? Claro, pues lo primero es como comprender el impacto tan grande que nos genera una ofensa, ¿no? Y mucho más cuando es una ofensa llena de violencia o cargada de resentimiento, ¿no? Entonces, bueno, hay algo que pasa a nivel interno en las personas cuando recibimos esa ofensa. Lo primero, pues, es que nos da un enojo, una rabia, decimos, ¿no? No estamos contentos con eso que estamos viviendo. Y hay gente que se queda con el enojo toda la vida, ¿no? Claro. Que amarga su vida por un tema. Y lo grave de eso es que eso va aumentando, porque el siguiente nivel es como el resentimiento, es como estar recordando día a día eso que me pasó. O sea, no es que me pasó ayer, sino me pasa, pareciera cada minuto, cada instante que lo estoy recordando. Entonces es como un paso más que hace que esto empiece a ser más pesado, más difícil de sobrellevar. Claro. Y el tercer momento es la retaliación, que es cuando tenemos ya ganas de vengarnos, ganas de desquitarnos de este coraje que estamos cargando y que no podemos manejarlo. Y lo interesante con todo esto es que pocas veces, la verdad es que hay la oportunidad de hacerlo con la persona que nos dañó. La verdad es que desafortunadamente es como está funcionando el fenómeno de la violencia, ¿no? Yo vivo una situación de ofensa y entonces me empiezo agredieron, entonces yo también agredo, pero no necesariamente a mi agresor. No, desafortunadamente es con la gente cercana, ¿no? Con los amigos, con la familia, con mis hijos. Es ahí donde yo empiezo a desquitarme, a desahogarme de todo esto que me está doliendo, de todo esto que me parece injusto, de esto de lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante entonces hacer esto? Porque si no lo paramos, pues es algo que se va replicando. Yo me desquito con mi esposo, híjole, mi esposo va a desquitar con mis hijos y mis hijos se van a desquitar con las mascotas, con los compañeros de la escuela y va a ser una cadena de la que nunca vamos a parar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que es tan importante para nosotros pues hacer este alto para poder reflexionar sobre nosotros mismos y poder así pues reflexionar sobre mis relaciones, cómo estoy, cómo las quiero hacer. Y bueno, también como explicar que hay dos momentos para nosotros muy importantes. Uno es el proceso del perdón y otro es el proceso de la reconciliación. El proceso del perdón para nosotros es como esta pausa que vamos a hacer con nosotros mismos, como para repensar y tocar como un poco otras miradas u otros enfoques sobre nuestro tema, qué nos pasó, con quién nos sucedió, etcétera. Pero tiene que ver más conmigo. Y un segundo momento que facilita las esperas es la reconciliación, cuando volteo a ver al otro y también lo veo con dignidad, también lo miro con compasión, con misericordia y también puedo reconocer la cascada de violencia que hay atrás de él, porque seguramente esta persona que también agredió, que también violentó, que me hizo daño, seguramente también está cargada pues de otra historia atrás, de otra cascada de violencia que lo llevó a hacer ese acto. Entonces, el segundo momento es la reconciliación, cuando yo puedo voltear a verle y decir, te estoy reconociendo con toda esta historia, y desde ese lugar podemos establecer un diálogo nuevo y podemos, a lo mejor, hasta volver a reestructurar la confianza, la amistad o el cariño que nos teníamos, ¿no? Si hay una posibilidad, o tal vez no. Pero de otra manera, pues vamos como cayendo en un círculo vicioso que puede estarnos pasando como sociedad entera, ¿no? Que vamos de mal en peor porque la violencia genera más violencia. Claro, y eso es lo grave. Así es. Y yo le preguntaría a Adriana, que sé que está muy comprometida también y además que muy recientemente nos invitó al preestreno de una película extraordinaria que va a salir próximamente en taquilla, que es una película justamente para inspirarnos en el beneficio del perdón. Yo lo llamaría así un beneficio porque realmente ganamos todo de la situación del perdón. Platícanos un poquito, Adriana, de ese proyecto, cómo fue que se conocieron, cómo es que colaboran con la Fundación para el Perdón. Bueno, pues la verdad es que fue, el conocer a Espere fue una coincidencia increíble. O sea, en el momento en que supimos que El Mayor Regalo, la última película de Juan Manuel Cotelo, iba a llegar a México, la semana pasada se estrenó en España con mucho éxito y todo, bueno, nos pusimos a buscar qué personas podrían como concretar o aterrizar todo este proceso de perdón. Okay. El Mayor Regalo habla justo sobre perdón y reconciliación, pero con historias muy concretas. No son historias
teóricas, no salen personas teóricos, sino son casos concretos y ahorita les voy a platicar. Entonces tuvimos la fortuna de dar con ellos, una amiga que colabora en Monterrey también para promover la película, estuvo buscando y dio con la presidenta nacional. Dijo, no sabía que en México existía una fundación para la reconciliación y el perdón. Nosotros, bueno, pues aquí en México los invitamos a... Y cuando hablas de ESPERE son específicamente escuelas para el perdón y la reconciliación. Y la reconciliación. Entonces, bueno, indagamos un poquito, vimos la historia y vimos que justamente habían surgido en Colombia, en donde la guerrilla y los paramilitares habían tenido casos muy fuertes. Sí. Y en la película del Mayor Regalo vienen historias y una de ellas es esa, ¿no? Bueno, no una, hay como 4, donde hablan justo de personas que perdieron un hijo, hay otra persona que le aventaron ácido por no meterse a la guerrilla. O sea, son historias muy duras. Uh-huh. También hay otra persona que se llama Irene Villa, esa fue en España, no fue por la guerrilla, que la ETA avienta una bomba y se queda sin las 2 piernas a los 12 años. Entonces hablan de su proceso, porque no es cosa sencilla, o sea, no es, más bien, no es cosa simplona de, ay, perdona y ya, o no es como podemos entender esta amnistía de que los criminales hagan lo que quieran. Es ver, como acaba de decir, el proceso también de dolor que hay en el que ataca, en el que mata. Entonces, hay un caso muy bonito que creo que también lo platicamos ahí, si quieres ayudarme a complementar. Vamos a hacer una pequeña pausa buenísimo. Y seguimos platicando, claro porque creo que que da sí. para mucho más. Amigas, les recuerdo que estamos platicando con nuestras amigas de la Fundación para la Reconciliación, y ellos también tienen las escuelas para el perdón y la reconciliación, ESPERE. Y pues estamos muy contentos de que nos acompañen, amigos, en 760 de AM, el programa Por Amor a México. Muchas gracias, volvemos en un momento. Nuevamente, amigas y amigos, estamos en 760 de AM, programa Por Amor a México en ABC Radio, y platicando con nuestras amigas de Fundación para la Reconciliación. Nos platicaba Adriana sobre esta película que está mucho inspirada en las historias que ha atendido esta fundación y que nos invita en todo momento a la reconciliación y al perdón para beneficio de la sociedad y de las mismas personas que viven con ese dolor permanentemente y pues no pueden vivir con el alma envenenada toda la vida, ¿no? Sí, estamos hablando de una regeneración social. Fíjate que esto, bueno, nosotros conocimos a ESPERE por coincidencia, no es que la película esté como basada en esas historias. Ajá. Pero lo que sí es de coincidencia es ver que en el largometraje podemos analizar diferentes puntos de vista de ofensas muy graves, incluso letales o mortales, que Ajá. pudieron ser sanadas. Entonces voy a platicar una, porque además la historia de cómo se hizo El Mayor Regalo es muy bonita. A veces estas coincidencias son las que nos ayudan a tener un poco de esperanza y caminar. Promocionando su película anterior, Juan Manuel Cotelo estaba en Colombia, sí, promocionando la película anterior. Juan Manuel Cotelo es el productor de exacto. esta película. Para los que quieran conocer, bueno, pueden googlear infinito+1.org o elmayorregalo.com. Entonces Juan Manuel tiene dentro tiene 5 películas, este es el 5º film, se llama El Mayor Regalo, pero bueno, estaba promocionando la 4ª en un coloquio en Colombia. Y entonces tenía una tertulia, estaban platicando muy a gusto y al final se le acercan unas personas y le dicen, necesitamos hablar con usted. Muy bien, pues sé que es tan sencillo y accesible, muy bien, díganme qué se les ofrece. Mis jefes quieren pedir perdón y lo quieren hacer a través de usted. Y entonces él dice, pues vamos a ver quiénes son tus jefes. Ajá. Entonces se meten a la computadora y ahí investigan y le muestra quiénes son sus jefes. Y sus jefes tenían en sus manos 40,000 asesinatos. Qué bárbaro. Otros 300 muertos con sus propias manos. Eran casos pues muy dolorosos. Y entonces él dice, muy bien. ¿Tus jefes eran guerrilleros? Eran paramilitares. Ajá. Eran paramilitares que ahorita te cuento la historia, cómo fue que estos paramilitares se entregan. Y además de que se entregan, se meten a la cárcel y se ponen a pedir perdón a sus víctimas. Fue una cosa como de conversión, se les tocó el corazón, se dieron cuenta de lo que habían hecho. Entonces, bueno, Juan Manuel va a Colombia y se entrevista con la cabeza o el jefe de todos ellos y le cuenta la historia de por qué decidió entregarse, este paramilitar. Bueno, resulta que este paramilitar era un ganadero, una persona allá en Colombia que tenía su rancho, sus tierras, ganadero,
exitoso, digamos, porque pues tenía la vida resuelta y sin problemas. Exactamente, y buena persona, tenía sus hijos, su esposa, etcétera. Y un buen día llegan unos guerrilleros y le dicen: don fulanito, pues vemos que usted es una persona muy respetada en el pueblo, y le entregan unos folletos y le dicen: nada más que necesitamos que ahora usted empiece a repartir estos folletos y empiece a invitar a la gente que se sume a la guerrilla. Y él les contesta: yo no soy publicista, soy ganadero. No, es que, ¿sabe qué? Necesitamos que usted se sume a la guerrilla y se sume al país y que haga esto. No lo voy a hacer, yo no soy publicista, soy ganadero. Y además, ¿sabe qué? Nos vamos a llevar a esa vaca que tiene y a esa gallinita y a uno de sus hijos para que se sume a la guerrilla. En ese momento saca una pistola, y le dice: usted no se lleva a nadie, ¿no? Y yo soy ganadero, no me meto a esto, no soy publicista. Bueno, se van, y entonces él corre a la policía, y en Colombia va a pedir ayuda, le dice que fueron a amenazarlo, que quieren que se sume a la guerrilla, tal, y la policía le contesta: pues sí, defiéndase, porque no podemos hacer nada. Así que más vale que usted se defienda, porque van a regresar. Por supuesto, regresan, matados en el pleito, querían llevarse a su esposa, sus hijos matados, y esto se empieza a hacer cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que un día le matan a un hijo. El día que le matan a un hijo, él decide entonces formar una resistencia y empezó a juntar gente, que fueron los paramilitares. Empezó a juntar gente y él cuenta que su corazón en ese momento se bloqueó, se volvió oscuro, dijo: a matar, la venganza. Se llenó de odio y de rencor. Bueno, entonces pasa todo lo que ya sabemos en todo esto, y hay un personaje que llama mucho la atención, que es una señora que se llama Cecilita, ahí en Colombia. Era una señora que un día, por una golpiza de su marido, que la deja tetrapléjica o parapléjica, algo así. No se puede mover de aquí a acá. De hecho, cuando la golpea brutalmente, están sus hijos de 12 y 14 años, más o menos, viendo. Pensaron que estaba muerta su mamá. La escondieron. El papá se fue. Por otras razones lo matan al papá. Yo creo que el papá estaba metido en otras cosas. Ella se queda con sus hijos en una silla de ruedas. Y pues se echa para adelante. Ella, una mujer muy pegada a la oración, muy pegada al rosario, muy pegada a todo esto. Y con sus 2 hijos decide adoptar 10 más. En diferentes momentos. ¿Por qué? Porque la guerrilla estaba reclutando a niños. Entonces ella iba a las calles y rescataba niños de los malos, como ella los llamaba. Ella iba cara a cara con este tipo de personas y les decía: Dios te ama, te puedes arrepentir, Dios te quiere, lo único que puedes hacer es ir a cobrar el perdón de Dios. Y así vivió mucho tiempo. Uno de sus 2 hijos, harto de este tipo de vida, porque adoptó 10 y todo, le dijo: mamá, muy llamado por el mundo: mamita, tú estás loca, yo ya me voy a seguir mi éxito. Se va a Nueva York, se vuelve una persona muy reconocida allá, de una marca, donde se hace modelo de esa marca, hace los escaparates de esa marca, le va muy bien económicamente, y deja a su madre. Entonces la mamá, cuando él se va, le dice: tú no me dejas, yo te echo, porque tú todavía no sabes de qué es la vida, porque la vida es de servir. Bueno, pasa esto. Este joven allá en Nueva York se topa con otra persona que lo hace, como entra en razón, dialogan, lo acompañan, tal. Regresa con su mamá, después de haber tenido éxito en el mundo, digamos. Y cuando llega con su mamá le dice: qué bueno que regresaste, se ve que ya sabes que esto va de servir. Cecilita pone a este hijo que había ido a Nueva York regresar a reparar una capilla que la guerrilla utilizaba, o los paramilitares utilizaban para hacer confesar a sus presos, y mataban. Imagínate, era una capilla, pero asesinaban, mataban y todo. Llega la señora con sentencias ahí. Horrible. Llega la señora y le dice a su hijo: ok, esto lo vas a arreglar con tus manitas. Y le deja pintura, escoba, Se tarda él 2 meses en irla arreglando. Su mamá regresa un día, pero mientras está arreglando se le meten no sé cuántos, Raúl, pero más de 100 personas en la capilla un día con pistolas, y le dicen: ¿y tú por qué estás haciendo esto? Y lo confronta. Él no sabe qué decir y dice: pues porque quiero ir al cielo. Y le dice: ah, sí, y todos se ríen, se burlan de él. Y le dicen: ah, sí, ¿quieres ir al cielo? ¿Y yo puedo ir al cielo? Le dice uno de ellos: sí, usted puede ir al cielo si se arrepiente, si se entrega, y va a cobrar el perdón de Dios. Entonces,
Ahí mismo, como en tono también como de reto, ok, ¿y dónde dice que yo puedo ir al cielo? Pues en la Biblia. Este cuate no había ni abierto la Biblia en su vida, o sea, nada más vio una Biblia ahí, muerto de miedo, lo abrió y le sale un pasaje de San Pablo donde le dice: el amor es compasivo, el amor todo lo perdona, el amor tal. Les lee eso, lo dejan en paz, se van, y a los 3 días que lo encapuchan, lo suben a una cajuela y lo invitaban a una fiesta de cumpleaños de una de estas personas. Entonces ahí el mero mero, el que se entrega, el que después está en la película, le dice: muy bien, hoy es mi cumpleaños, estamos todos de fiesta, yo quiero saber cómo puedo ir al cielo. Y él le dice: tiene que pedir perdón, o sea, tiene que arrepentirse, tiene que entregarse como para reparar, y tiene que pedir perdón a sus víctimas. Se para en ese momento y dice: ok, me voy a la cárcel, ¿quién se viene conmigo? Y ese día en Colombia se entregaron creo que 900 personas a la cárcel de los paramilitares, y a las autoridades lo único que le pidieron fueron 3 cosas. 1, el tener el Santísimo Sacramento en la cárcel. 2, tener un acompañamiento espiritual de algún sacerdote. Y 3, el que les dieran permiso de salir ocasionalmente custodiados para ir a pedir perdón a sus víctimas. Y es ahí donde ellos pues le hablan a Juan Manuel y le dicen: acompáñanos. Y Juan Manuel fue a pedir perdón con cámara en mano, diciendo: no sabía. Es parte de la película. Sí, es parte de, porque hay muchas historias, la película es muy rica, pero pues en este caso... Pero qué maravilla después de escuchar estos casos tan duros, tan dramáticos, amigas y amigos, que sepamos que nosotros en nuestras propias trincheras, porque a todos nos toca momentos de alegría, pero también momentos de sufrimiento, y muchas veces los momentos de sufrimiento culpamos a un tercero, que muchas veces con justa razón, del sufrimiento que nos está causando. Pero eso es bien importante, liberarnos nosotros mismos, otorgando el perdón y pidiendo el perdón a Dios por nuestras propias faltas, ¿no? Que todos las tenemos. Y pues qué interesante lo que están haciendo. Ahora platícanos un poquito más de las escuelas del perdón y la reconciliación, estimada Perla, cómo es que están operando aquí en México y cómo la gente se puede acercar a estos servicios. Sí, pues ahorita que escuchaba a Adriana, me caía como un tema que estamos compartiendo mucho en los facilitadores, y es que pues a veces vemos como las ofensas de lo grandote, ¿no? El asesinato, el abuso sexual o historias muy difíciles, pero a veces no volteamos a ver que lo importante o la relación que más me dolió fue la inmediata, la cercana, ¿no? Entonces me ha tocado estar en algunos estados en el país, por ejemplo el año pasado estuvimos en Michoacán, en una comunidad también donde se hicieron las autodefensas y había una serie de enfrentamientos que habían sucedido. Y era muy interesante cómo es que sí estaba esos procesos también para ser perdonados o también para ser reflexionados. Pero lo más urgente, lo más inmediato de las personas tenía que ver con el otro, con mi esposo, con mi vecina que vino cuando yo estaba en agonía, cuando se incendió mi casa, la vecina que estaba enfrente de mí, que no vino a ayudarme. Entonces, les digo, los otros procesos por supuesto que son muy importantes y para nuestro país ahora en el contexto en el que estamos también, pero no quería dejar pasar esto, que a veces como que hay que estar en las dos pistas, ¿no? Entendiendo estas ofensas grandes pues de lesa humanidad donde se han afectado a tantas personas, pero también a veces recordar que los vínculos son como lo que más nos duele, lo más urgente por sanar, y después... Nuevamente, amigas y amigos, estamos en 760 de AM, programa Por Amor a México en ABC Radio, y platicando con nuestras amigas de Fundación para la Reconciliación. Nos platicaba Adriana sobre esta película que está mucho inspirada en las historias que ha atendido esta fundación y que nos invita en todo momento a la reconciliación y al perdón para beneficio de la sociedad y de las mismas personas que viven con ese dolor permanentemente y pues no pueden vivir con el alma envenenada toda la vida, ¿no? Sí, estamos hablando de una regeneración social. Fíjate que esto, bueno, nosotros conocimos a Espere por coincidencia. No es que la película esté como basada en esas historias. Pero lo que sí es de coincidencia es ver que en el largometraje podemos analizar diferentes puntos de vista de ofensas muy graves, incluso letales o mortales, que pudieron ser sanadas. Entonces voy a platicar una, porque además la historia de cómo se hizo el mayor regalo es muy bonita. A veces estas coincidencias son las que nos ayudan a
tener un poco de esperanza y caminar. Promocionando su película anterior, Juan Manuel Cotelo estaba en Colombia, promocionando la película anterior. Juan Manuel Cotelo es el productor de esta película. Para los que quieran conocer, bueno, pueden googlear infinito+1.org o elmayorregalo.com. Entonces Juan Manuel tiene dentro de todas tiene 5 películas, este es el 5º film, se llama El Mayor Regalo, pero bueno, estaba promocionando la 4ª en un coloquio en Colombia. Y entonces tenía una tertulia, estaban platicando muy a gusto y al final se le acercan unas personas y le dicen, necesitamos hablar con usted. Muy bien, pues sé que es tan sencillo y accesible, muy bien, díganme qué se les ofrece. Mis jefes quieren pedir perdón y lo quieren hacer a través de usted. Y entonces él dice, pues vamos a ver quiénes son tus jefes. Ajá. Entonces se meten a la computadora y ahí investigan y le muestra quiénes son sus jefes. Y sus jefes tenían en sus manos 40,000 asesinatos. Otros 300 muertos con sus propias manos. Eran casos pues muy dolorosos. Y entonces él dice, muy bien. ¿Estos jefes eran guerrilleros? Eran paramilitares. Ajá. Eran paramilitares que ahorita te cuento la historia, cómo fue que estos paramilitares se entregan. Y además de que se entregan, se meten a la cárcel y se ponen a pedir perdón a sus víctimas. Fue una cosa como de conversión, se les tocó el corazón, se dieron cuenta de lo que habían hecho. Entonces, bueno, Juan Manuel va a Colombia y se entrevista con la cabeza o el jefe de todos ellos y le cuenta la historia de por qué decidió entregarse, este paramilitar. Bueno, resulta que este paramilitar era un ganadero, una persona allá en Colombia que tenía su rancho, sus tierras, ganadero, exitoso, digamos, porque pues tenía la vida resuelta y sin problemas. Exactamente, y buena persona, tenía sus hijos, su esposa, etcétera. Y un buen día llegan unos guerrilleros y le dicen, don fulanito, vemos que usted es una persona muy respetada en el pueblo, y le entregan unos folletos y le dicen, nada más que necesitamos que ahora usted empiece a repartir estos folletos y empiece a invitar a la gente que se sume a la guerrilla. Y él les contesta, yo no soy publicista, soy ganadero. No, es que ¿sabe qué? Necesitamos que usted se sume a la guerrilla y se sume al país y que haga esto. No lo voy a hacer, yo no soy publicista, soy ganadero. Y además, ¿sabe qué? Nos vamos a llevar a esa vaca que tiene y a esa gallinita y a uno de sus hijos para que se sume a la guerrilla. En ese momento saca una pistola, y le dice, usted no se lleva a nadie, ¿no? Y yo soy ganadero, no me meto a esto, no soy publicista. Bueno, se van y entonces él corre a la policía ahí en Colombia, va a pedir ayuda, le dice que fueron a amenazarlo, que quieren que se sume a la guerrilla, tal, y la policía le contesta, pues sí, defiéndase, porque no podemos hacer nada. Así que más vale que usted se defienda porque van a regresar. Por supuesto, regresan, mata a 2 en el pleito, querían llevarse a su esposa, sus hijos, mata a 2, y esto se empieza a hacer cada vez más grande, hasta que un día le matan a un hijo. El día que le matan a un hijo, él decide entonces formar una resistencia y empezó a juntar gente, que fueron los paramilitares. Empezó a juntar gente y él cuenta que su corazón en ese momento se bloqueó, se volvió oscuro, dijo a matar, la venganza. Se llenó de odio y de rencor. Bueno, entonces pasa todo lo que ya sabemos en todo esto, y hay un personaje que llama mucho la atención, que es una señora que se llama Cecilita, allí en Colombia. Era una señora que un día, por una golpiza de su marido, que la deja tetrapléjica o parapléjica, algo así. No se puede mover de qué cama. De hecho, cuando la golpea brutalmente, están sus hijos de 12 y 14 años, más o menos, viendo. Pensaron que estaba muerta su mamá. Le escondieron. El papá se fue. Por otras razones lo matan al papá. Yo creo que el papá estaba metido en otras cosas. Ella se queda con sus 2 hijos en una silla de ruedas. Y pues se echa para adelante. Ella una mujer muy pegada a la oración, muy pegada al rosario, muy pegada a todo esto. Y con sus 2 hijos decide adoptar 10 más en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque la guerrilla estaba reclutando a niños. Entonces ella iba a las calles y rescataba niños de los malos, como ella los llamaba. Ella iba cara a cara con este tipo de personas y les decía, Dios te ama, te puedes arrepentir, Dios te quiere, lo único que puedes hacer es ir a cobrar el perdón de Dios. Y así vivió mucho tiempo. Uno de sus 2 hijos, harto de este tipo de vida, porque adoptó 10 y todo, le dijo, mamá, muy llamado por el mundo, mamita, tú estás loca, yo ya me voy a seguir mi éxito, se va a Nueva York,
se vuelve una persona muy reconocida ya, de una marca, donde se hace modelo de esa marca, hace los escaparates de esa marca, le va muy bien económicamente y deja a su madre. Entonces, la mamá, cuando él se va, le dice, tú no me dejas, yo te echo, porque tú todavía no sabes de qué es la vida, porque la vida es de servir. Bueno, pasa esto, este joven allá en Nueva York se topa con otra persona que lo hace, como entra en razón, dialogan, lo acompañan, tal, regresa con su mamá, después de haber tenido éxito en el mundo, digamos, y cuando llega con su mamá le dice, qué bueno que regresaste, se ve que ya sabes que esto va de servir. Cecilita pone a este hijo que había ido a Nueva York, regresar a reparar una capilla que la guerrilla utilizaba, o los paramilitares utilizaban para hacer confesar a sus presos, o sea, y mataban. Imagínate, era una capilla, pero asesinaban, mataban y todo. Llega la señora con sentencias. Horrible. Llega la señora y le dice a su hijo, ok, esto lo vas a arreglar con tus manitas. Y le deja pintura, escoba, Se tarda él 2 meses en irla arreglando. Su mamá pues regresa un día, pero mientras está arreglando se le meten no sé cuántos, Raúl, pero más de 100 personas en la capilla un día con pistolas y le dicen, ¿y tú por qué estás haciendo esto? Y lo confronta. Él no sabe qué decir y dice, pues porque quiero ir al cielo. Y le dice, ah, sí, y todos se ríen, se burlan de él. Y le dicen, ah, sí, ¿quieres ir al cielo? Y yo puedo ir al cielo, le dice uno de ellos. Sí, usted puede ir al cielo si se arrepiente, si se entrega y va a cobrar el perdón de Dios. Entonces, ahí mismo, como en tono también como de reto, ok, ¿y dónde dice que yo puedo ir al cielo? Pues en la Biblia. Este cuate no había abierto la Biblia en su vida, o sea, nada más vio una Biblia ahí. Muerto de miedo, lo abrió y le sale un pasaje de San Pablo donde le dice, el amor es compasivo, el amor todo lo perdona, el amor tal. Desde eso lo dejan en paz, se van, y a los 3 días que lo encapuchan, lo suben a una cajuela y lo invitaban a una fiesta de cumpleaños de una de estas personas. Entonces ahí el mero, el que se entrega, el que después está en la película, le dice, muy bien, hoy es mi cumpleaños, estamos todos de fiesta, yo quiero saber cómo puedo ir al cielo. Y él le dice, tiene que pedir perdón, o sea, tiene que arrepentirse, tiene que entregarse, como para reparar, y tiene que pedir perdón a sus víctimas. Se para en ese momento y dice, ok, me voy a la cárcel, ¿quién se viene conmigo? Y ese día en Colombia se entregaron creo que 900 personas a la cárcel de los paramilitares, y a las autoridades lo único que le pidieron fueron 3 cosas. 1, el tener el Santísimo Sacramento en la cárcel. 2, tener un acompañamiento espiritual de algún sacerdote. Y 3, el que les dieran permiso de salir ocasionalmente custodiados para ir a pedir perdón a sus víctimas. Y es ahí donde ellos pues le hablan a Juan Manuel y le dicen, acompáñanos. Y Juan Manuel fue a pedir perdón con cámara en mano, diciendo, no sabía. Es parte de la película. Sí, es parte de, porque hay muchas historias, la película es muy rica, pero pues en este caso. Pero qué maravilla después de escuchar estos casos tan duros, tan dramáticos, amigas y amigos, que sepamos que nosotros en nuestras propias trincheras, porque a todos nos toca momentos de alegría, pero también momentos de sufrimiento, y muchas veces los momentos de sufrimiento culpamos a un tercero, que muchas veces con justa razón, del sufrimiento que nos está causando. Pero eso es bien importante, liberarnos nosotros mismos, otorgando el perdón y pidiendo el perdón a Dios por nuestras propias faltas, ¿no? Que todos las tenemos. Y pues qué interesante lo que están haciendo. Ahora platícanos un poquito más de las escuelas del perdón y la reconciliación, estimada Perla, cómo es que están operando aquí en México y cómo la gente se puede acercar a estos servicios. Sí, pues ahorita que escuchaba a Adriana, me caía como un tema que estamos compartiendo mucho en los facilitadores, y es que pues a veces vemos como las ofensas de lo grandote, ¿no? El asesinato, el abuso sexual o historias muy difíciles, pero a veces no volteamos a ver que lo importante o la relación que más me dolió fue la inmediata, la cercana, ¿no? Entonces me ha tocado estar en algunos estados en el país, por ejemplo el año pasado estuvimos en Michoacán, en una comunidad también donde se hicieron las autodefensas y había una serie de enfrentamientos que habían sucedido.
y era muy interesante cómo es que sí estaba esos procesos también para ser perdonados o también para ser reflexionados, pero lo más urgente, lo más inmediato de las personas tenía que ver con el otro, con mi esposo, con mi vecina que vino cuando yo estaba en agonía, cuando se incendió mi casa, la vecina que estaba enfrente de mí, que no vino a ayudarme. Entonces, les digo, los otros procesos por supuesto que son muy importantes y para nuestro país ahora en el contexto en el que estamos también, pero no quería dejar pasar esto, que a veces como que hay que estar en las dos pistas, ¿no? Entendiendo estas ofensas grandes pues de lesa humanidad donde se han afectado a tantas personas, pero también a veces recordar que los vínculos son como lo que más nos duele, lo más urgente por sanar, y después le entro al otro, ¿no? Claro, muy bien. Amigas y amigos, les recuerdo que estamos en ABC Radio 760 AM, el programa Por Amor a México, y estamos platicando con nuestras amigas de la Fundación para la Reconciliación, y después de una pausa regresamos para seguir comentando el tema. Gracias. Claro, la infidelidad o los niños también, sus amiguitos. Estamos de regreso esta mañana, tarde de domingo, platicando con nuestras amigas de Fundación para la Reconciliación. Nos platicabas justamente de lo que hacen y lo que significan las escuelas para el perdón y la reconciliación. Estimada Perla, que a ver si podemos continuar cómo hacen y cómo la gente se puede acercar a estos servicios. Sí, bueno, pues las escuelas, así se llaman, son las escuelas de perdón y reconciliación. Es una metodología que básicamente consiste en 10 talleres. Bueno, hay como la versión, decimos, la onda larga y la onda corta, pero básicamente son 35 horas de capacitación que pueden hacerse como semanalmente o en un fin de semana de manera intensiva. Y bueno, son 6 módulos que trabajamos con el tema de perdón y 4 módulos que trabajamos con la reconciliación. Entonces, pues no tenemos como una sede fija, sino más bien somos un montón de voluntarios que nos sumamos, que nos hemos formado en esta metodología, y entonces vamos a donde nos llamen. Regularmente pues nos hablan de instituciones, de escuelas, de parroquias, de comunidades, de organizaciones civiles, y entonces ya con ellas nos ponemos de acuerdo en cuanto a las condiciones de los espacios y todo para poder trabajar. La verdad es que ha sido toda una experiencia muy enriquecedora, pues las escuelas no tienen límite, pueden llegar a cualquier parte. Pero ahorita que decías parroquias, esto no está sujeto a que sea estrictamente católicos o incluso que practicantes de algunas religiones, para todo el mundo, ¿no? Sí, es una metodología que está abierta para todos. Si bien, como comentábamos muy al principio, pues tiene un origen con el padre Leonel que impulsa esta metodología, pues realmente no, ahora es un grupo mucho más abierto, mucho más plural, y de veras que el tema del perdón no tiene como esa condición, ¿no? Desde luego. Yo siento, es una percepción muy personal, que la gente que practica una vida cotidiana de religiosidad, de una vida piadosa, quizás es más fácil para ellos encontrar alguna situación tan triste, una tragedia como la que hemos visto de ofensas, donde se lastima mucho el corazón y los bienes materiales y emocionales de la gente. Es más fácil para el practicante de la religión, para alguien que vive una vida piadosa, es más fácil encontrar ese perdón y esa reconciliación. Pero evidentemente a través de esta metodología entiendo que está abierta a todo el mundo, aun cuando nunca han practicado ninguna religión, ni siquiera tengan experiencia en la oración, en la conversación con Dios o con el Ser Supremo. De todas maneras pueden acudir a estas escuelas y pueden encontrar para su propio beneficio el tema del perdón y la reconciliación. Y perdón que interrumpa, y que de hecho yo me imagino que existe mucha gente que a lo mejor por algo que vivió deja de creer o incluso se enoja con Dios. Sí, claro. Entonces esta metodología como que acerca a las personas y puede volver a conectar tu relación con tu Dios o poder superior, como lo percibas, ¿no? Y yo en ese sentido sí pienso que por supuesto la espiritualidad, ¿no? Va a ser algo que te va a dar como un pilar de fortaleza, pero evidentemente no es algo para lo que esté como limitado, un requisito para las espere. Realmente pueden participar pues de todas las maneras de pensar, de todas las religiones, y bueno, en el camino suceden la verdad demasiadas cosas. Yo de manera profesional me dedico a dar
a dar terapia, y yo digo que este es como mi camino o mi lugar de refugio, de esperanza, porque es increíble cómo en tan poco tiempo, en un proceso pues que parece tan sencillo y que no es tan catártico como a lo mejor otras metodologías, ¿no? Que son muy de choque. Esta realmente no, es una metodología de mucho amor, de mucho diálogo, de mucha armonía. Cuando menos te das cuenta ya estás en un proceso de transformación. Entonces yo lo que les decía es que si en algo me mantengo aquí es porque veo procesos en tan poco tiempo, como la mirada cambia, los ojos de las personas se transforman, empiezan a hacer algo diferente ya en el día a día, en su manera de expresar, en su manera de tratarse a sí mismos, en su manera de comunicarse con la gente que aman. Entonces de verdad es que sí es súper interesante lo que sucede en las Espere. No hay como experiencia en la que no hayan grandes historias, ¿no? De personas que logran verdaderamente hacer estos procesos de perdón, y también los procesos de reconciliación, que son muy importantes y que bueno, tienen otros elementos que, retomando un poco lo que decías de la película, también considera, ¿no? Que en ese sentido pues nos sentíamos mucho en armonía, como son pues también recuperar los procesos de verdad. O sea, para que nosotros podamos hacer procesos de reconciliación también necesitamos tener una verdad, también necesitamos reconstruir los hechos de estas situaciones que vivimos, y también necesitamos justicia, que eso es algo bien importante y que no se nos debe de olvidar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que también la película retoma esto, o sea, como hay procesos donde sí se pueden dar los procesos de perdón, pero donde también la reconciliación va a ser fundamental para fortalecer nuevamente los vínculos, las relaciones, pues siempre con procesos de verdad y con procesos de justicia. Desde luego. ¿Cuánta gente en México ha acudido ya a las escuelas, a las Espere, que es el nombre de la escuela? Pues mira, no tengo el número así exacto, pero sí te quiero decir que tenemos Espere todo el tiempo, y estamos en casi todos los países, en todos los estados del país. Por ahí habrá. ¿Qué se necesita? ¿Que se junte un grupo y los contacten? ¿O? Sí, que nos digan, ya estamos listos. ¿Cómo los pueden contactar? Pues nos pueden encontrar a través de nuestra página de la Fundación de la Reconciliación. Nos pueden contactar también. ¿Cuál es la página? Es fundacionparalareconciliación.org. Nos pueden encontrar también aquí los que viven en la Ciudad de México en el Facebook del Nodo Sur, que porque tenemos como un nodo, una manera de organizarnos por estado. Entonces, bueno, en la Ciudad de México estamos en la página de Facebook que se llama así, Espere México de FSUR. ¿Puedo dar teléfonos de una vez? Sí, por favor. Nuestro coordinador en la ciudad es Javier Mejía, y su teléfono es el 55 35 56 52 58, y el correo electrónico es esperemexico@hotmail.com. Que ya lo tienen, amigas y amigos, son los datos de contacto para que se puedan organizar algún grupo con situaciones similares, no tiene que ser tan graves como les hemos platicado, pero que requieran evidentemente de perdón, y que ese perdón pues no se alcanza empíricamente tan fácil. Son heridas muy grandes que hay en el corazón de la gente, heridas, decía ahorita, emocionales y materiales, ¿no? Y para lograr ese perdón, otorgar perdón, que es para beneficio de uno mismo. Lo que sí estoy seguro, amigas y amigos, ustedes consideran conmigo, es que no puedo vivir toda la vida con el alma envenenada, porque eso incluso nos trae enfermedades. Está muy científicamente comprobado que enfermedades como cáncer y muchas otras son enfermedades que vienen del alma, o sea, enfermedades que empiezan con una situación emocional, como puede ser esta cuestión. Entonces, que por el bien de nosotros mismos es importante hacerlo, por más grave que parezca la falta, por más grave que puede decir, porque todos nos podemos cuestionar lo que decías ahorita, nos enojamos con la vida, con Dios, y nos cuestionamos: ¿por qué yo, no? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué me tuvieron que hacer este daño a mí, a mi familia? Pudieron ser cualquier otro. Bueno, pues hay cosas que no alcanzamos a comprender, pero que seguramente este método nos ayudará a todos, amigas y amigos, o a quienes ustedes conozcan, pues compártanles este dato, que es el principal, es la página, que es www.fundación-para-la-reconciliación.org. Entonces ahí los tienen, ahí los pueden contactar, o en las Polo Sur, el Nodo Sur,
que es Esperen, Nodo Sur DF. Ok, ¿nos puede repetir nuevamente el teléfono y el nombre sí. de quien está responsable? Sí, aquí en la Ciudad de México está Javier Mejía, su teléfono es el 5535-5652-5258 y nuestro Facebook es Esperen México DF Sur. Y ahorita nos platicaba Adriana del tema de la película, que me parece muy interesante y que creo que nos da oportunidad nos gustaría invitar aquí Juan Manuel Cotelo, a quien te referías, es un productor, un gran productor de cine de valores, de cine que defiende del cine positivo, en defensa de la vida, defensa de la familia, en cuestiones como esta del perdón, que es la última película y que va a salir, entiendo, el próximo año, ¿cómo se llama? El 14 de diciembre. El gran regalo. El mayor regalo. El mayor regalo. Y Así quisiéramos es. a lo mejor por tu conducto invitar a Juan Manuel Cotelo, gran productor español, para que nos acompañe próximamente, de preferencia un poco antes del inicio de la película, para que nos platique cómo ha hecho esta y otras películas. A mí me ha tocado ver un par de ellas, Sí. son extraordinarias. Sí. Y nuevamente muchas felicidades por esta labor que están haciendo y que digo, el trabajo es grande, porque creo que las condiciones del país hemos recibido muchos flagelos que a muchas personas inocentes han afectado. El tema del narcotráfico, por ejemplo, que han cobrado una cantidad de vidas impresionante, y muchas de ellas pues vidas inocentes que ni siquiera tenían que ver con el movimiento. Y no quiero decir por eso que los otros sean tampoco culpables, porque bien decía Adrián, y me pareció muy interesante esa reflexión, que hay detrás de la vida de esas personas que a lo mejor se han metido y no porque sean malas por naturaleza, ni mucho menos, sino por a lo mejor alguna necesidad material o por circunstancias que se le presentaron a la vida, tuvo que agarrar un camino equivocado, pero que siempre hay la oportunidad del perdón y de volver a empezar una nueva vida, ¿no? Como bien ponías el ejemplo de paramilitar que se arrepintió, decidió entregarse y hoy vive una vida, de seguro, mucho más tranquila y feliz de lo que En la pudo haber cárcel, sido. en la cárcel está, pero mucho más feliz. Uh-huh. Y en paz. Y ahorita que decías todo esto, Raúl, no sé si hay tiempo, pero Sí, por supuesto. fíjate que, por ejemplo, los niños, o sea, en la película se analizan varios casos, ¿no? De niños, de un matrimonio, estos casos de paramilitares, en Ruanda que hubo un genocidio. Pero nos damos cuenta que los niños, cuando no tienen o los papás no les damos amor, cobijo, pertenencia, etcétera, van teniendo muchas heridas. Y eso es lo que los va filtrando a llevar una vida que no ayuda. ¿Qué pasa cuando tú tienes un niño que lo tratas mal en tu casa, le gritas, le pegas, lo ninguneas, eres autoritaria o autoritario, no lo escuchas? Y ese niño en la calle... Así que lo dejamos para el último segmento, que es muy interesante lo que nos vas a platicar, para empezar la pausa comercial. Te regresamos, amigas y amigos de 7 de... Pues bienvenidos nuevamente, aquí estamos platicando con Adriana y nos va a seguir comentando el tema que nos decías, que es muy interesante. Sí, te decía que si nos ponemos a pensar, como muchos papás que vivimos trabajando todo el día, inquietos y todo en nuestra casa, somos autoritarios con los niños, no les damos tiempo, no los escuchamos, no les damos pertenencia. ¿Qué pasa afuera? ¿Sabes cómo reclutan las bandas que venden drogas? ¿Sabes cómo reclutan las pandillas en la calle? Haciéndolos sentir importantes, haciéndolos sentir que pertenecen y sobre todo dándoles una responsabilidad. Muchas veces todos estos huecos que vamos dejando como padres, como sociedad, como personas, los cubren de una manera no correcta, de una manera malsana y perjudicial, pero los cubren. Entonces es un vacío espiritual, un vacío de amor que alguien va a ocupar, de cariño. Y ahorita entonces, que lo dices, aquí está en este programa nuestra amiga Rosy Orozco, que es una gran luchadora contra la trata, y decía que uno de los métodos justamente para reclutar a chavas que son abusadas y tratadas como esclavas sexuales, nace justamente el desamor, de la desunión que puede haber en su casa, y que le sirve para engancharlas primero con un tema emocional. Y fíjate, hace poquito, justo también por el tema de la película, como lo que tratamos es que el mensaje vaya a llegar pues a la mayor parte de gente posible. Por cierto, no se olviden, amigos, 14 de diciembre en su cine preferido. Pero bueno, fuimos a la cárcel aquí en México, y de los casos que vimos, había 10 casos graves que nos presentaron. Fuimos con ellos para darles una charla y llevar a la Virgen y cosas así.
Ajá. Entonces, de los 10 casos, 8, o sea, que eran casos súper graves, hablo de asesinas seriales. 8 habían iniciado en el mundo delictivo por una relación amorosa. Se habían enamorado de una persona que las fue metiendo a la droga, que las fue metiendo al secuestro, que las fue metiendo al asesinato, y por amor a esa persona, a ese hombre, se dejaron llevar. Se dejaron ir. Exactamente. Ajá. Entonces es ahí donde, cuando desmenuzas cada cosa, no es que se justifique, no, pero la reconstrucción social, del tejido social, no creo que sea por la vía militar, sino de la reconciliación. Desde luego. Qué interesante, amigas y amigos, ahí lo tiene el testimonio, y pues los que todavía estamos a tiempo con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, pues demos amor, demos comprensión. Sé que de repente es difícil, los que vivimos en las grandes ciudades del país, pues es complicado porque dedicamos muchas horas para el trabajo y el transporte fuera de casa, y dejamos menos tiempo para la familia, pero aún en ese entorno hay que dar tiempo de calidad, ese poquito tiempo que compartimos, que sea un tiempo lleno de amor, que invite a la reconciliación familiar. Y bueno, pues a mí me gustaría un poco compartirles también, pues más o menos la estructura de estas escuelas de perdón y reconciliación. Ya les decía yo que son 10 sesiones o 35 horas, o 10 módulos de capacitación. Y bueno, en cada uno de estos vamos resolviendo, platicando. Esas 35 horas, perdón, normalmente se imparten en ¿cuánto tiempo? ¿En un par de semanas, 3 semanas? Pues regularmente lo acomodamos por módulos. Entonces son 10 módulos, entonces podemos hacerlo como una sesión por semana. Okay. O a veces hay quien las hacemos sería 10 semanas en 10 semanas, y hay quienes a veces prefieren un modelo pues como más compacto, y entonces trabajamos viernes, sábado y domingo los módulos de perdón, y luego nos vamos otro fin de semana a trabajar los módulos de reconciliación. Entonces, bueno, más o menos, la verdad es que es una metodología muy flexible, que nos podemos acomodar a muchas las circunstancias también de la población que solicite. Hemos tenido talleres intensivos de una semana completa, mañana y tarde, y bueno, pues la verdad es que por eso es como muy enriquecedor, porque se puede también como acomodar a las diferentes necesidades de los grupos con los que trabajamos, pero siempre trabajamos los mismos temas. La mayoría de los ejercicios los hacemos igual en los diferentes lugares, ¿no? Entonces, bueno, compartiendo un poco sobre la metodología, les cuento que de lo que se trata, bueno, pues un primer módulo de sensibilizarte, de entender esto que sucede con el fenómeno de la violencia, del enojo, del resentimiento, del rencor, que nos va llevando pues a desquitarnos y a buscar como con quién nos la hizo, sino quién nos la paga. Después, como momentos donde uno toma conciencia de qué pasa con las emociones, con ese enojo, dónde lo siento, en qué parte de mi cuerpo está. Yo les digo que como manera de ejemplo, que yo me doy cuenta que mi enojo va subiendo de las piernas para arriba, y cuando llega a las orejas es un enojo que ya no puedo controlar. Explota ahí. Que explota. Entonces yo les digo, bueno, pues yo ya sé que de manera responsable, por cuidar a los que amo, pues sé que no debo de cuidar que mis orejas no se calienten, ¿no? Entonces les digo, bueno, cuando empiezo a estar enojada, molesta por algo, pues a lo mejor tengo que hacer una pausa para tomar agua, ir al baño y mojarme, o sea, como tomar mucha conciencia de mí, de lo que sucede cuando yo me enojo, y de qué me está pasando y en dónde me está pasando, ¿no? Porque de esa manera yo puedo ya tener un control, y no me puedo ir al golpe, no me puedo ir a la palabra, pues ya la puedo hacer con mucha más conciencia. Entonces, qué padre que la gente pueda aquí repensarse y mirar qué está pasando en ellos mismos, con sus emociones, con su cuerpo. Hay otro momento donde los invitamos como a reflexionar un poco sobre otras cosas que están sucediendo alrededor, que es mucho lo que estabas compartiendo sobre el contexto social, el contexto político, como muchos otros elementos que suceden en las historias. Y yo les digo que es como si tuviéramos una versión oficial, que es la de nuestra ofensa, que andamos contando todo el tiempo, pero a veces hay otras versiones que no hemos visto. A lo mejor no me di cuenta de que yo también le vi feo antes, a lo mejor no me di cuenta que yo le insulté en una reunión anterior, a lo mejor no me di cuenta de algo que había sucedido, y que entonces son elementos que se van integrando a estas ofensas. Entonces, bueno, hay otro momento como para mirar con otros ojos las versiones no oficiales de esta situación, de esta herida que me tocó. Es importante, porque como eso, lo natural es que tendamos a culpar a alguien a nuestro alrededor de nuestros problemas, de esas ofensas, ¿no?, que vemos, pero muchas veces somos nosotros mismos.
o como me decía un sacerdote amigo, que dice, bueno, es que hay quienes van al confesionario, una señora, por ejemplo, que dice, me vengo, padre, y me acuso que mi marido me ha hecho esto y esto y esto. Ah, sí, los pecados del marido. Sí, los pecados del marido, definitivamente. Okay, sí, es verdad. Entonces hay que reconocer los propios. Claro, también hay que darnos cuenta que a lo mejor a veces hay algunas situaciones, hay algunas en las que no, también eso hay que decirlo, pero hay algunas situaciones en las que nosotros también pusimos nuestro granito de arena para colocarnos o propiciar que se diera una situación. Entonces no es con el afán de culpabilizarnos, sino más bien como de entender esto que yo decía, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que a mí me colocó en esta situación y qué puedo aprender también de ella, ¿no? Pues tenemos otros momentos donde sí permitimos como mirar al ofensor con esto que yo les decía de la compasión, con una mirada mucho más comprensiva, que me permite también entender desde dónde es el que él me habló, desde dónde es que él me ofendió, cuál es su realidad, cuál es su historia de dolor, porque yo les decía que regularmente quien ofendió antes también vivió una situación pues donde también hubo violencia y hubo alguna serie de situaciones. La gente no, yo creo de verdad que la gente no es mala nada más, así porque sí, sino verdaderamente son las historias que a veces nos van tocando, que nos van pues cerrando el corazón o nos van enseñando que algunos patrones son los adecuados para comunicarnos o relacionarnos, ¿no? Pero que no necesariamente esos son como saludables. Y bueno, hay un momento en el que cada quien puede decidir de manera libre si con todo este proceso de reflexión es suficiente para hacer el proceso de perdón o decir no, me quedo así. Entonces también eso es válido, también permitimos que si alguien en este camino dice no es mi momento,